Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano desde Uruguay. Esta es la cumbre virtual Sé tu Maestro, dirigida a maestros, docentes, profesores y educadores de habla hispana, con la temática de autoconocimiento y autocuidado. Este día tengo como invitada a Francisca Villanueva. Ella, desde Chile, nos va a contar una modalidad de incursionar en nuestro autoconocimiento que tiene que ver con la escritura. Francisca es terapeuta, terapeuta integral, mentora Vital Yoga, meditación y creatividad, y tiene formación en literatura y lengua. Bienvenida, Francisca, un gusto que estés por aquí. Muchas gracias, Mari Carmen, mucho gusto de estar acá. Bien, me gusta mucho que nos acompañes. Me gustaría que nos contaras qué reflexión tienes para esta posibilidad de dirigirte a maestros, profesores, docentes, educadores, hoy en esta cumbre. Bueno, me encanta la idea, encuentro que es una idea preciosa porque es fundamental los profesores, los maestros, las personas que están formando a otras personas, tienen un rol fundamental en cómo estamos construyendo el mundo en que vivimos. Entonces es fundamental que los profesores puedan tener espacios de cuidado, de reflexión, de trabajo consciente. Así que encuentro que el tema de la cumbre y todo lo que tú estás tratando de trabajar con este proyecto es maravilloso. Así que feliz de poder aportar con lo que sea que surja durante esta conversación. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición de participar. Me gustaría, en principio, Francisca, que nos contaras cómo ha sido tu propio descubrimiento, tu autoconocimiento, cómo has transitado Uh-huh. el autoconocimiento. Bueno, la verdad es que desde soy bastante privilegiada porque mi madre ella empezó a incursionar en todo el tema del autoconocimiento. Entonces yo desde chiquitita estaba siempre como de los niños que están ahí en retiros de meditación y qué sé yo. Y bueno, tuve mi proceso también de no estar nada conectada en la adolescencia, como nos pasa a varios. Y por ahí, por los 20, 25, por ahí, empecé yo a buscar espacios de meditación, de aprender terapias, siempre como con una intención más bien paralela a lo que estaba haciendo en ese minuto, que estaba mucho más vinculado con el arte, con la literatura, incluso con el cine, hasta que finalmente tuve un contacto con el linaje espiritual con el que estoy vinculada en este minuto, y me fui a India y ahí cambió completamente el enfoque desde donde yo estaba trabajando. Y me focalicé mucho más en el tema de la espiritualidad, de la meditación, del trabajo por ahí. Entonces, a partir de entonces dejé todo lo que tenía que ver con el arte, me metí en el tema de la meditación, del trabajo con el yoga, con las terapias, pero hacía full, full, full. Y de ahí se produjo en un momento el punto en que pude conectar esos dos mundos, esos dos trabajos. Y cuando pude hacer eso, ya empezaron a surgir proyectos como el del autoconocimiento y la escritura, que es el tema que nos reúne hoy día. Y que es cómo fusionar, cómo unificar toda la primera parte de mi vida con los trabajos que hice ahí, en literatura, en edición, etcétera, con creatividad, con arte, y lo que fue el último periodo que fue más ligado a todo el tema del autoconocimiento, de las terapias, de la meditación, y etcétera.
Bien, me parece muy interesante esto que nos estás contando. Tú elegiste para hoy el proceso creativo de la escritura como forma de autoconocimiento y de posibilidades infinitas. Ujú, ujú. No sé si quieres que querías. Sí, claro, claro. Pensaba, eh, yo cuando imaginaba esto decía, bueno, ¿cómo un papel y un lápiz, con eso ya podemos crear, ujú, conocernos más, ¿verdad? ujú, ujú. Bueno, en realidad tiene que ver fundamentalmente con el poder que tiene la creatividad. Em, eh, la relación que tiene eh, el conocerse, el empezar a desarrollar una sensación más profunda de autoconocimiento, está íntimamente relacionado con algo que es fundamental en la creatividad, que es la curiosidad, genuina, digamos, y y que se mezcla también con un poquito de valentía también, porque para ser curioso o uno tiene que ser muy loco o o un poquito valiente, ¿no? Porque en algún minuto uno tiene que entrar a lugares que uno no conoce, no maneja, son muy fuera de la zona de confort de uno, y eso aparece mucho cuando uno está escribiendo, cuando uno está creando, cuando uno está imaginando, cuando uno está explorando. Entonces, mucho un proceso exploratorio y eh, la, la, la necesidad o el deseo de conocerse, junto con esta cualidad que tiene la creatividad, generan algo que es muy poderoso y que es muy único en lo que te puede ofrecer a nivel de conocimiento de ti y de lo que eres capaz de hacer. Entonces tiene que ver un poquito con eso. Ujú. Existen investigaciones que hablan de los efectos terapéuticos de la escritura, ¿no? ¿Podrías compartirnos algo sobre esa conceptualización? Bueno, en relación a como lo que liga el proceso más terapéutico con con la escritura, hay varias líneas, hay varios trabajos que trabajan, que desarrollan la idea tanto de trabajar directamente con cosas como traumas, o sea, más en esa línea terapéutica, digamos. Eh, pero si bien yo conozco, he investigado, tengo una noción de ese tipo de trabajos que son líneas como con un grupo de estudio específico, yo trabajo mucho más desde el ámbito lúdico de la creatividad, para que efectivamente tú puedas entrar en lugares que sean movilizadores, que puedan revelarte cosas bien profundas de ti, pero al mismo tiempo no te desestabilicen, que es lo Ujú. que puede suceder más en un proceso terapéutico más profundo. Eh, Hay documentaciones muy bonitas de gente, por ejemplo, con estrés postraumático, personas que han estado en situaciones límite, que han estado en guerras o en situaciones de violencia o que han vivido experiencias muy fuertes, que han utilizado la escritura como una forma de explorar esas experiencias, de producir situaciones de catarsis, y por lo tanto del efecto terapéutico de eso. Pero como te contaba, lo que hacemos más bien en el taller y el trabajo que yo estoy desarrollando hace un tiempo, tiene mucho más que ver con conectarse con el disfrute, con el descubrimiento, con la exploración y lo que va sucediendo y lo que se va reflejando en ese proceso, que también es terapéutico, pero es como más seguro, por decirlo así. Ujú. Bien. ¿Mm? Bueno, me ¿Mm? gustaría que nos contaras entonces acerca de los beneficios que tenemos al escribir Ujú, de esta manera. ujú. Bueno, lo que pasa con la escritura es que, al igual que con cualquier otra técnica creativa en la cual nosotros estamos como generando algún tipo de objeto o cosa externa a nosotros, que no solamente es algo que vive adentro, ¿no? Que es como la gracia justamente de la creación, es que tú puedas generar algo afuera de ti. Y eso algo fuera de ti idealmente tenga vida propia. Ahora, para que algo tenga vida propia, eh,
es necesario que sea coherente, que sea verdadero, que tenga algo así como un pedacito de ti, ¿ya? Y para eso, sí, y para eso es muy necesario entrar en un espacio de mucha honestidad con uno mismo, ¿ya? No se puede crear algo realmente que uno disfrute y que los otros disfruten, a menos que de alguna manera tenga un pedazo de verdad, ¿ya? Sea verdad nuestra o verdad reflejada al mundo. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, todo el proceso de crear, afinar, compartir con otros eso que estamos creando, nos va reflejando cosas de nosotros mismos. O sea, siempre, 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 en lo que hacemos hay un pedacito de nosotros, esté consciente o no consciente, ¿ya? Cuando tú pones, cuando tú logras, nosotros siempre nos vemos reflejados por lo que estamos creando, si seas consciente o no de eso. Pero en el proceso que vas generando eso, que lo vas puliendo, eh, que lo vas compartiendo con las otras personas, lo que va sucediendo es que los niveles y las capas de reconocerte se van abriendo. Es como un proceso como de pelar una cebolla, ¿no? Entonces, al principio, muchas veces cuando nosotros estamos creando algo, lo que pasa es que tratamos de poner velos, ¿ya? Y ahí es cuando aparecen cosas que son forzadas. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los actores. Cuando un actor está tratando de forzar una emoción, ¿ya? O está tratando de forzar una situación, se nota mucho. Cuando deja de forzar cuando desaparece la capa como de su autoconciencia de, oh, estoy enfrente de una cámara o estoy enfrente de un público y se conecta con la verdad del momento, aparece como una honestidad de otro tipo que conecta mucho más, que aparece la verdadera esencia del arte, que es revelar una verdad, en verdad. Porque inconscientemente hay como una protección. Exacto, exacto. Entonces, el proceso de pulir y de hacerlo con esta orientación de autoconocimiento va generando que aparezcan y vayan apareciendo cosas que muchas veces uno tiene ocultas y también resistencia. Siempre hay un momento en que las personas se bloquean en algún momento del proceso. Y eso también es parte de lo que hay que abordar, es decir, estoy teniendo un bloqueo en esta parte porque este tema para mí es especialmente complicado, es especialmente difícil, pero lo que se detona ahí es algo que es como echar a andar una bolita de nieve, ¿no? Tú echas a andar y eso, quieras o no, va haciendo su trabajo ahí en el camino. No sé si eso te explica un poquito cómo funciona el proceso. Sí, en realidad ¿Sí? pienso que es sumamente vivencial, ¿no? Entonces es un poco complejo ponerlo en palabras, voy como Sí. imaginando, pero me gustaría que nos hablaras de los beneficios, de pronto, que tiene este taller. Eh, bueno, el beneficio desde el punto más, como para poder explicárselo, esto pasa mucho cuando tú estás tratando de ver qué tipo de gente puede estar interesada en esto. Y en verdad la manera en que lo planteo es como cuando uno quiere irse de viaje, ¿ya? Hay alguien, hay algo que te llama a querer descubrir algo que no sabes qué es, ¿ya? Que sabes que está ahí y hay ciertas cosas que te gustan más, ¿no? Que te gusta escribir, que te gusta crear, que te gusta explorar, que te gusta imaginar y querer desarrollar todas estas cosas, querer desarrollar tu imaginación, querer desarrollar tu creatividad, querer desarrollar el descubrimiento de quién eres de verdad, y ser bien valiente para querer hacer ese viaje. Ese es como la manera de la invitación, ¿no? Porque los beneficios pueden ser desde que la persona pase realmente, bueno, están estos beneficios específicos que tienen que ver con las técnicas de escritura, con procesos creativos, pero en realidad para mí el verdadero beneficio, porque eso lo puedes conseguir en cualquier taller,
tiene que ver con el viaje. Tiene que ver con el viaje del autoconocimiento, con la experiencia, con todo lo que sucede en ese proceso de crear y reflejarse y tener un resultado que va más allá de uno, que es lo que uno va creando. Y que de alguna manera tiene una conexión tan profunda contigo. Ese es como el proceso. Bien, ¿Sí? sí. Voy como imaginando, ¿no? Sí. Si quieres te puedo, no sé, te puedo dar algún ejemplo como Claro, de, sí, me gustaría eh, eso. por Así vamos ejemplo, viajando, cada uno empieza a sí, viajar. sí, cuando tú entiendes el modo en el que funciona una historia, las historias, por ejemplo, es muy sorprendente porque todo lo que nosotros hacemos lo pensamos en formato historia, ¿ya? Como tú ordenas tu cotidianidad a nivel interno, es como una historia. Y básicamente la manera en la que tú interpretas el mundo es una historia. Es como mucho de lo que se dice en coaching hoy en día o en técnicas de desarrollo personal cuando se habla de que la interpretación que tú haces de la realidad de alguna manera determina tu experiencia de la realidad. Es decir, cuando tú tienes dos personas que ante la misma situación se lo toman muy bien y se lo toman muy mal, ¿sí? Es porque la interpretación que se da de ese mismo hecho es muy distinta, ¿no? Entonces, como los dos hermanos que tienen un papá golpeador o una situación de casa muy inestable, y uno dice como justificación, yo le pego a mis hijos porque mi papá me pegaba a mí, y el otro dice, yo jamás le pego a mis hijos porque mi papá me pegó a mí, ¿sí? Entonces, ante el mismo hecho, tienes dos posturas completamente distintas, ¿cierto? Entonces, es la interpretación, el relato que uno se cuenta, lo que va a determinar cómo tú vas a vivir tu realidad. Entonces, cuando tú entiendes cómo funcionan las historias, de alguna manera empiezas a entender la manera en la que tú vives tu vida, la creas también, ¿ya? Cómo de alguna manera la interpretación constante que haces de las experiencias que vas teniendo te va eh, moldeando para las experiencias posteriores que vas a tener. Entonces, cuando tú creas una historia, de alguna manera repites tus creencias, tus interpretaciones, tus prejuicios, tus miedos, las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, quiéraslo o no, y vuelves una y otra y otra y otra vez a representar las mismas ideas de distintas formas. Entonces, por ejemplo, vas a crear un personaje y para crear un personaje necesitas saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, cuál es su contexto, de dónde viene, cuáles son las cosas que marcan eso, ¿ya? Porque después cuando tú vas a hacer al personaje interactuar, tú necesitas que esas cosas justifiquen todo lo que va a hacer después, ¿sí? Entonces, cuando una persona está creando, lo que sucede es que esos miedos, esos deseos, esos contextos, todo eso va a estar íntimamente relacionado con su propio mapa interno, ya con su propio relato interno. Y al verlo afuera y ver que en distintos ejercicios eso se muestra una y otra vez, se hace muy evidente cómo la escritura te revela, ¿ya? Por eso yo hablo siempre de que hay que ser bien valiente porque uno se desnuda un poquito. En el arte siempre es así. En el arte uno siempre termina un momento así como desnudo en el medio del escenario. Y eso hay que poder, sí, hay que poder, sí, tener la valentía de mirarse para poder ir modificando ese relato, modificando esa experiencia. No sé si eso Eso, te lo claro. Francisca, pero es inconsciente eso que te sucede. Es, es mitad y mitad, porque de alguna manera, curiosamente, yo no sé,
esto a mí me pasa mucho, me pasa en consulta, en la terapia, y me pasa también en los talleres, que una persona cuenta toda su historia, y eso es muy importante, cuando tú haces un pequeño relato de lo que te pasó. Por eso te digo que nosotros ordenamos el mundo a través de las historias. Tú cuentas, ponte, tú haces un resumen de tu vida, de los hitos más importantes lo que te define, y las personas no se dan cuenta de lo que dicen o de lo que piensan hasta que de alguna manera lo verbalizan, porque además no estamos muy acostumbrados a que alguien te haga ciertas preguntas, ¿ya? Como, ¿cuáles son tus miedos más profundos? ¿Qué te hace realmente feliz? Si estuvieras en tal o cual situación, ¿qué preferirías? ¿Ya? Entonces, hay también una magia con el proceso de hacerse preguntas que es fundamental para el proceso creativo, que uno normalmente no se hace o se las contesta automáticamente, es decir, están de alguna manera en el consciente, pero uno no las verbaliza, no las dice en la cotidianidad. ¿Sí? Entonces hay un juego como de diálogo con el inconsciente, como constantemente, como de sacar a la luz cosas que las echamos en la pieza, en la habitación oscura de atrás de la casa, donde se nos olvidó lo que estaba ahí, pero en cuanto alguien te dice, bueno, ¿y qué pasó con esto que estaba ahí, que tú guardaste hace 20 años? Y tú dices, ¿verdad que eso estaba ahí? ¿Qué pasó con eso? ¿En qué se convirtió? Ahora debe ser ¿ya? Entonces, eso es lo que va pasando, ¿ya? Hay cosas que uno simplemente las deja ahí como fondeadas y no las mira, y cree que porque no las mira no están ahí, pero están ahí. En la página yo tengo un pequeño mini curso de cómo funciona, que básicamente te lleva por las 7 partes básicas que constituyen una historia, que son la creación de personaje, la identificación de un conflicto, la identificación de un guía, la identificación de un plan, la identificación de la acción, y luego el resultado de la acción. Esos son los 7 pasos. Esos resultados pueden ser trágicos o felices o cómicos. Cuando tú quieres iniciar un proceso creativo, básicamente, el ideal es que tengas una herramienta, ya como lo que aparece ahí en la página, porque básicamente tienes que ir creando cada una de estas partes y luego mirando lo que vas creando, ¿ya? La mayoría del tiempo, cuando nosotros creamos y nos hacemos preguntas e incluso escribimos simplemente en relación a temas, van a aparecer cosas que normalmente no aparecen. ¿Ya? La escritura en ese sentido es bastante mágica. Tú te pones 5 minutos a escribir sobre algún tema que para ti sea complejo, yo diría, no un tema fácil, digamos, no un tema que tú tienes resuelto. El ideal es que sea un tema, una pregunta que te desafíe, un tema que a ti te desafíe, ¿ya? Que para ti sea incómodo incluso, ¿ya? Porque si nos ponemos a escribir, por ejemplo, sobre temas que uno tiene súper claros, resueltos, vistos, cómodos, etcétera, no va a aparecer nada, ¿ya? Pero es cuando alguien te hace hablar de algo que a ti te incomoda, que en general tratas de evitar, y pones a escribir sobre eso, entonces van apareciendo estas cosas que no te imaginabas que estaban y que normalmente uno guarda, ¿ya? Esa es la manera más simple en que lo puedes hacer. Y luego está esta otra manera, que es creando una historia, creando y siguiendo la estructura de una historia, ir profundizando en cada una de esas capas, ¿ya? Como de la creación de un personaje, todo lo que implica eso. Luego entender el conflicto, cómo eso se manifiesta en nuestra experiencia, etc. Pero eso ya es como más complejo, y ahí yo recomiendo cómo hacer ese mini curso que es gratuito y que... Y en este marco de lo que estábamos hablando, Francisca, a mí me gustaría comentarte que a veces
a mí me gusta expresar lo que siento en algún momento especial, que no sé cómo resolver alguna situación, o me siento agobiada, o me siento movilizada. Entonces lo que hago es escribir. Me siento de esta forma, siento que escribo todo lo que me va viniendo en ese momento, para mirarlo en otro momento. Entonces, cuando vuelvo a mi escritura, pasados unos días, me doy cuenta que lo que había manifestado anteriormente no era tan grave, no era tan trascendente. Y me he visto como en eso de mirarme desde otro lugar. Eso me parece que está muy interesante en este recurso de la escritura también, ¿no? Te permite encapsular y verte en un momento específico del tiempo, por ejemplo. Y eso es una de las cosas que sucede cuando uno escribe. Lo otro que es interesante de lo que tú estás hablando es que hay un concepto que yo trabajo en el curso, que es el de los ciclos temáticos de significado. Y que es que cuando nosotros en nuestra experiencia vital trabajamos temáticamente, trabajamos cíclicamente a través de temas, ¿ya? Y hay maneras de identificar esto, hay maneras de darse cuenta de que tú estás, por ejemplo, trabajando con tu inseguridad, o estás trabajando mucho con tu padre, o estás trabajando mucho con tu madre, con esas relaciones. Y es como que se condensaran todos los temas o todas las cosas relacionadas con ese tema en un periodo de tiempo, ¿ya? Y así funciona. O sea, cuando tú aprendes a darte cuenta que estás trabajando en un tema, ¿ya? Y que estás en ese ciclo, es muy útil tener esta herramienta, porque te permite identificar el tema que estás trabajando y te permite darte cuenta de alguna manera de los signos que te informan sobre cómo debes ir trabajando ese tema. En el taller uno aprende no solo a escribir, sino que también a leer, y no a leer libros solamente, sino que a leerse y leer lo que nos pasa, ¿ya? Porque como la escritura es un reflejo de uno, el mundo también es un reflejo de uno, ¿ya? Y eso es súper, 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 es un tema que a mí me interesa mucho, trabajar en los talleres, y que es esa capacidad de irse dando cuenta de cómo uno puede ir dialogando con lo que le pasa para utilizarlo de verdad, así como una cosa tangible, ¿ya? Como bien clara. Y entender que hay ciclos temáticos es muy importante para saber, ahora estoy trabajando esto. Y uno sabe entonces que todo lo que está uno viviendo de alguna u otra manera está relacionado y bien minuto que es tan potente, ¿ya? Entonces eso que tú decías, que a veces como que te está pasando una cosa y entonces la escribes y te das cuenta de cómo reaccionas y te informa de alguna manera de un aspecto de ti, eso se puede ir entendiendo cada vez más profundamente desde ese ángulo del temático, de entender que hay un tema que estás trabajando en este minuto, ¿ya? Y que se hace muy como muy, muy claro en las historias, porque es como una serie, ¿no? No sé si tú ves series en, no sé, en Netflix o en cualquier cosa así. Cierto que las series trabajan como capítulo a capítulo, trabajan un tema, ¿cierto? Trabajan como, no sé, por la serie Merlí, por ejemplo, que está sobre filosofía, cada capítulo es sobre un filósofo, ¿sí? Y trabaja una idea y trabaja una cosa. Y curiosamente, nosotros trabajamos un poquito así en la vida. Y si logras captar qué es el tema que tú estás viviendo en el momento, entonces eso te da una tremenda herramienta para poder trabajarte, no solamente conocerte, sino que trabajar, hacer algo con eso, ¿ya? Y eso también es parte de como ese proceso de entender no solo el escribir, sino que el leer, ¿sí? Bien. Y el lenguaje que usamos, el tipo de palabras que usamos, ¿cómo incide en todo esto?
Bueno, las palabras, cómo yo utilizo, eso es muy maleable porque es como que cada persona fuera un diccionario, ¿sí? Es un poco complejo, ya es como un tema tan grande que, perdón si es que me disparo, pero es como si cada persona es un mundo, ¿ya? Y es como si cada persona con su mundo interno tiene un código especial como para entenderse a sí mismo. Por eso, por ejemplo, que un buen ejemplo de esto tiene que ver con la interpretación de sueños. Nos sirve tener un diccionario de sueños, ¿ya? Porque para cada persona los elementos del sueño significan cosas distintas, ¿ya? Lo mismo pasa con sus palabras. Entonces, las palabras que la persona utiliza en general tienen que ver con su propia historia. Y esto es algo que también se ve mucho en consulta y en los talleres, que una persona utiliza la misma palabra para referirse a dos cosas que son completamente distintas, pero que ella las tiene relacionadas en su cabeza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella tiene un problema con su papá, pero no lo verbaliza así, dice, bueno, mi papá es muy dominante, ¿ya? Y luego se pone a hablar de un amigo en el trabajo que dice, bueno, esta persona es muy dominante, o usa una palabra más específica aún, ¿ya? Entonces ahí tú dices, oh, esta persona tiene repetido este tema con el papá aquí en la oficina y en otro lugar más, porque además tiende a repetirse en varios lugares. Entonces sus palabras sugieren cosas de su mundo, ¿sí? Entonces no es algo que tú puedes estandarizar, sino que es más bien que tienes que entender y que eso es parte de las herramientas que uno desarrolla de poder entenderse y decir, oh, estoy percibiendo dos situaciones distintas de una manera muy similar y eso habla de que yo las estoy conectando, ¿sí? Realmente es entender que todos tenemos, de que de verdad somos como mundos y lo que para nosotros, o sea, las palabras y todo lo que nos constituye es en relación a nosotros, a nuestra propia experiencia. Y que cuando aprendemos a entender esto, podemos entendernos mejor y entender nuestras propias palabras y las cosas que vamos utilizando. Más allá de que efectivamente existan palabras que son relacionadas ponte tú, la PNL, que trabaja mucho con el lenguaje, y con cosas así. Como, más que nada me refería cuando usamos mucho o pero, o por qué, o no sé, ¿no? Esas palabras, o palabras como siempre, nunca, sí, que son sí, como determinantes, ¿no? sí. Eso va a hablar mucho de... Es que eso no lo trabajas tanto cuando las personas están escribiendo para crear, ¿ya? Porque ahí trabaja estilo, entonces las personas en general tienen un poco más de cuidado con los énfasis que van poniendo en el uso de las palabras, ¿sí? Pero eso se nota mucho como análisis cuando estás trabajando terapéuticamente con alguien. Que si esa persona tiene tendencia a usar ese tipo de palabras y qué es lo que dicen en el fondo de cómo se percibe a sí misma o cómo, ¿sí?, se extrapola o la interpretación que da de su experiencia, etc. ¿Y qué relación podemos decir, Francisca, que tiene la escritura con mis deseos, con lo que vine a hacer, con mi lugar en el mundo, mis proyecciones? El mejor ejemplo que te puedo dar es lo que tú dijiste. Es esta experiencia de fijar una experiencia a través de la escritura, de poner todo lo que te está pasando y que tú te das cuenta inmediatamente, después cuando lo lees y lo ves, tus formas de reacción. Entonces, lo que va sucediendo es que después, cuando vas a reaccionar de la misma manera, es como que te pillaras en la trampa, ¿no? Y dices, bueno, así estuve igual la otra vez. Y si además haces el mismo ejercicio,
te vas dando cuenta que como que empiezas a desarrollar como muletillas, ¿ya? De reacción. Entonces, como pillarse en una trampa, ¿no? Ya como que no te puedes ir como, ay, como creyéndote a ti misma la historia. Es como que dices, bueno, si ya sé que estoy reaccionando así porque me siento de esta manera, entonces va pasando que se produce una modificación. La autoconciencia genuina, y vuelvo a recalcar, genuina, Sí. implica que la gente no se puede repetir a sí misma, ¿sí? Es como que cuando tú realmente te das cuenta, te es difícil volver a repetir el mismo error. Si estás repitiendo el mismo error, es que algo del proceso no ha sido modificado. Estás ahí de la misma manera. Y una de las cosas que tratamos de hacer en el curso es justamente que al darte cuenta, tú veas que es como esta frase de Einstein, ¿no? O que se le atribuye a Einstein, que es esta cosa de lo que es locura, es volver a repetir la misma acción esperando distintos resultados. Una vez que tú ya entiendes que tú tienes un patrón de funcionamiento y sigues una misma historia todas las veces que se repite y se repite y se repite, tienes que decir, bueno, ¿cómo saco a mi personaje de aquí? ¿No? Eso es algo que tú tienes que resolver creativamente cuando haces una historia. Entonces, metí a este personaje en este problema que no tiene aparentemente salido, ¿cómo lo saco? ¿Qué necesita pasarle a este personaje para que realmente cuando termine la historia sea alguien distinto? Porque toda historia además es un relato de un proceso de transformación. Entonces cuando tú entiendes cómo un personaje se transforma, entiendes también de alguna manera que es todo lo que tú no haces para permanecer igual. ¿Sí? Uh-huh. Ajá. Y en esto de crear una nueva historia, de reinventarme, ¿verdad? De volver a conectar con lo que quiero ser, ¿sería conveniente crear un espacio especial, un ambiente diferente del que tenemos cotidianamente? ¿Un ambiente que me contenga o que me permita expresarme de otra forma? Fundamental que no haya censura. Es fundamental que el ambiente, censura me refiero no con ser indolente o permisivo, me refiero más bien a saber canalizar lo que termina siendo expresado, ¿sí? Y no enjuiciar. Eso es fundamental. Entonces, si aparece algo, es como explorar, ¿no? Es como cuando tú estás investigando algo. ¿Qué pasa si en una investigación tú censuras una idea? Implica que no puedes mirarla en todas sus posibilidades, ¿ya? Y aquí lo que estás buscando es justamente eso, es que una persona pueda sentirse segura, pueda sentirse como libre, segura, etcétera, para poder explorar cosas, ¿sí? Sin temor, y con la libertad que ofrece la imaginación. Entonces, lo más importante es que todos los participantes tengan espacio, todos puedan opinar, todos puedan expresarse y haya mucha libertad contenida dentro de los marcos de los temas, pero con mucha apertura, con mucha integración, ¿sí? Yo diría que a nivel como de trabajo, o sea, a mí me gusta mucho trabajar en círculo, por ejemplo, que son cosas pequeñitas, ¿no? Como de que todos estamos todos tenemos la misma posición, todos tienen como preguntas o derecho a opinar o visiones, que todos comenten, que todos, ¿sí? Después o sea, tú censuras a alguien, tú llegas y le tiras ahí una cosa descuidada y sobre todo porque es un proceso de autoconocimiento. Si fueras arte solo,
claro, ahí tendrías que ser un poco más, desarrollar un poquito más de la piel más dura, ¿no? Pero como es un proceso de autoconocimiento, es muy importante que haya mucho respeto por lo que está haciendo el otro como a nivel interno. Darle espacio al otro para que dé su visión, rescatar su visión, reconocer los aportes que da, es fundamental, es fundamental. Eso que te decía al principio, como de que aparezca una honestidad, de que aparezca la verdad de la persona, está completamente relacionado con ese proceso de autoestima. Cuando las personas tienen la autoestima baja, se ocultan, se esconden, ¿ya? Sea inflándose o sea como bajando, tratando de desaparecer. Y lo que tú estás tratando de hacer es que la persona aparezca como es y que esté cómoda con lo que es, porque la falsedad siempre molesta y en el arte más. ¿Sí? O sea, siempre la falsedad incomoda, ¿ya? Hay gente que se acostumbra a estar incómoda con la falsedad, ¿sí? Como en ciertos ambientes, ¿no? Donde a la gente le cuesta mucho ser honesta. Pero en el ámbito tanto terapéutico como creativo, tú lo que tienes es, tú tienes una necesidad de que el otro aparezca para que aparezca la belleza. Entonces, es que la persona se vaya reconociendo en el hecho de que mientras más honesto es respecto de sí mismo, más hermoso es. Y más hermoso es lo que hace, ¿sí? Uh-huh. Qué lindo eso que estabas planteando, de darme el permiso, de conocerme más, ¿verdad? De poder reconocer mis defectos, mis virtudes, mis talentos, mis limitaciones, de verlo de una manera natural. Bueno, así soy, así me expreso, esto es lo que deseo mostrar, porque así soy. Es muy liberador, creo que es muy liberador. Y hablando de liberación, me preguntaba esa técnica que consiste en expresar todo lo que estoy sintiendo, en escribir, 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 escribir lo que estoy sintiendo, tipo catarsis. Esa escritura no es creativa, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con el conocimiento, con el autoconocimiento, ese tipo de escritura? Bueno, ahí puede ser siempre depende de como que las distintas técnicas relacionadas con la escritura también dependen mucho del caso, porque por ejemplo hay personas que tienden a entrar como en espacios de como llenar y llenar y llenar páginas, como hablar mucho, ¿no? Pero sin decir nada, sin revelarse, o sea, como que uno se puede ocultar tanto como con el exceso de palabra como con la ausencia de palabra, ¿sí? Entonces a mí me ha tocado en talleres, por ejemplo, que hay personas que se ocultan como con el exceso de vuelta, ¿me entiendes? Con el exceso de... Y yo entonces a esas personas les pido lo contrario, les digo, acota, remítete a esto, concéntrate en esta parte. Y ahí la persona entra en el paroxismo, o sea, como le cuesta mucho hacer eso, ¿sí? Porque su manera de defenderse es rellenar con otras cosas, distraerse, tirar el foco para otra parte. Entonces depende de cada persona. Y hay otra gente que no puede hablar, no puede verbalizar, no puede aclarar, no puede... ¿ah? Si ese es el caso, fantástico, escribir ahí, ponerse a escribir sin parar, ¿ya? Pero siempre depende del caso, siempre depende de la necesidad. Lo que puedo dar como recomendación siempre es busca el espacio de incomodidad. Busca eso que te decía hace un ratito, ¿no? Que si vas y utilizas cualquier herramienta para seguir en un espacio cómodo, no te va a decir nada.
no te va a revelar nada, ¿sí? La única manera en la que efectivamente algo te va a revelar algo es cuando vas a terreno desconocido. Y eso en general es incómodo, ¿sí? Entonces, si te es cómodo escribir y escribir, escribir, no hagas eso, haz algo que te cueste, que sea más difícil, ¿ya? Porque ahí va a aparecer ahí se va a revelar, ¿ya? Eso es súper, es como cuando nosotros nos ponemos en espiritualidad, en técnicas como de autoconocimiento espiritual, eso se utiliza mucho. Es como la persona que es súper espiritual cuando está en un spa, ¿ya? Cuando está ahí que le están haciendo masaje y hay musiquita así como relajante y hay incienso y todo es bonito y brillante y hay velitas y no sé qué, ¿ya? Pero luego pescas a esa persona, la tomas y la pones ahí en un basural y la persona friquea total, ¿ya? Y dicen, o sea, pierde completamente el control, ¿ya? Y esta persona súper espiritual en su espacio idílico se vuelve loca en este otro espacio. Eso generalmente es lo que se trata de hacer en la espiritualidad profunda, es que tú te conozcas en todos los, porque realmente, es decir, uno se conoce cuando las cosas se ponen, cuando uno está incómodo, cuando uno, ya por eso se utilizan, ponte tú, las típicas como los ayunos o qué sé yo, porque cuando tú, por ejemplo, hay mucha gente que es cierto, se pone muy enojona cuando no come, ¿no? Entonces está súper tranquila, es maravilloso el ser más dulce cuando tiene la pancita llena, como un demonio de Tasmania, ¿no? Entonces, eso, el autoconocimiento tiene que ver con la verdad, y eso es que tú no digas, yo soy siempre una persona pacífica, y no es un punto de medida el que a mí me quiten la comida, porque vamos a tener experiencias así siempre en la vida. Entonces, puede ser un pan de Dios el 90% del tiempo, pero si el otro 10% estás matando gente, ¿qué es lo es todo lo que te define? No solamente tu momento idóneo, ¿no? Sí. Entonces, Bien. tú no me estás, pero bueno. Está bien. Bien, bien. A mí me parece que es un comentario oportuno, porque desde tu experiencia, desde tu formación, desde lo que ves en el trabajo diario con las personas, bueno, por algo estás pensando en lo que estás transmitiendo. Y creo que eso es importante, cada uno que vea con qué resuena y qué cosa quiere dejar para sí y qué cosa quiere liberar. Se trata de eso. Sí, ahí. No, ahí volvió. Pero esa era la respuesta. La respuesta es buscar los puntos ciegos, los puntos de incomodidad, ahí donde no tienes claridad, donde no estás segura, donde no estás seguro, donde los lugares que prefieres evitar, esos son lugares desde donde puedes empezar a escribir, ya sea desde la técnica o sea desde el tema. Si te da lo mismo escribir mucho o poco, puede que tu tema de incomodidad sea el tema que te toque escribir, ¿no? Ujú. Bien, ¿y qué propuestas nos podrías recomendar para trabajar en las aulas con los alumnos? Bueno, no sé por qué se me viene, no, por favor que no se malentienda, no se malentienda, pero no sé por qué se me viene constantemente a la cabeza las experiencias que se han hecho con talleres literarios en cárceles, ¿sí? No porque los colegios o las escuelas o qué sé yo sean como cárceles, no, para nada. No, pero sí porque en ese tipo de espacio hay estructuras bien claras, ¿ya? Y hay jerarquías bien claras. Y de nuevo, el que hayan espacios de creatividad
para los niños, para los adolescentes, para desarrollar todos estos temas, la imaginación, permite que ellos puedan entrar a ver temas que no tienen idea que tienen, ¿ya? Y que se pueden empezar a conversar, ¿ya? Con la persona, con el tallerista, con el profesor, con qué sé yo. O se puede empezar a aparecer una cualidad en el alumno, o esta misma experiencia de entender que la propia honestidad está íntimamente relacionada con no solo la percepción de la belleza de los demás, sino que también con la percepción de la belleza propia, ¿sí? Y eso es muy importante. Generalmente las experiencias de talleres creativos, los cabros, los jóvenes desarrollan una sensación de juego y de libertad que es muy rica y que se aprecia muchísimo, ¿ya? Y creo que esa cualidad de juego, de exploración, también de horizontalidad con el profesor en ese contexto es muy rica y puede llevar a mucha sanación y mucha como sanación como en el espacio de aprendizaje y de entender el aprendizaje más como un proceso de descubrimiento que como un proceso de llenado, ¿sí? No sé si se entiende esa como adquirir herramientas para investigar, para descubrir, para ver, para estar presente, más que de introducir información que queda como muchas veces como media estancada, ¿no? Y por favor, mi comparación del principio, o sea, no es que lo compare, de verdad me refiero a el que en las aulas normalmente lo que se produce es como alumnos, profesor, ¿no? Y ahí hay una cierta jerarquía que los talleres creativos tienden a romper, ¿sí? Y que tratan de invitar a que se produzca un tipo de libertad sana, bien comprendida, ¿sí? Como no con esta mala interpretación de la libertad como hago lo que quiero, me destruyo si quiero, sino que más bien como la libertad como una forma de crear, más que de destruir o de no cuidarse. Bien, bien. Me gustaría entonces, como para ir redondeando todo esto que nos has compartido, que nos dijeras algunas ideas clave que te gustaría que quedaran en nosotros como para seguir explorando esas posibilidades de la escritura. Bueno, creo que es una práctica muy buena el como hacer un recuento, como la idea del journaling, del llevar un diario, no sé, un registro, digamos, diario de cosas que son importantes para uno, ¿ya? De cosas que son significativas para uno, pero en esa dirección, o sea, como poner en el centro de la reflexión que hacemos cotidianamente qué es importante para mí de lo que estoy viviendo hoy, ¿ya? La escritura por sí tiene sus beneficios, pero si nosotros la conducimos hacia no la distracción, no lo que estamos acostumbrados más bien cotidianamente, que es como desconectarse, sino que volver a tratar de ver qué importante me pasó hoy día, qué me gustaría que pasara, qué agradezco, qué me pasó hoy día que fue difícil, o cosas importantes para ti que sucedan, si es que suceden o no, qué te pasa con eso, o sea, empezar a como cuando conscientemente tomamos la dirección de llevar la atención hacia lo que está pasando con nosotros, eso se vuelve cada vez más fácil. Y la escritura es una muy buena manera de ir desarrollando la habilidad de darse cuenta cómo estamos,
quién somos y de qué manera interactuamos en la vida que nos ha tocado vivir. ¿Sí? Y ahí eso, poder identificar estas cosas que son muy importantes para los personajes, que son igualmente importantes para nosotros, de estos como pilares, ¿no? De nuestro contexto, de nuestros deseos, de nuestros miedos. Tener muy claras esas cosas porque esos son como los hilos por los que nosotros nos movemos. Entonces, mientras más claros están esos hilos, más fácil es ir cortándolos y empezar a decir de verdad a dónde uno quiere ir, ¿no? Reordenando, sí. El lenguaje Sí, como el principal estructurador del pensamiento. sí, 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 totalmente. Bueno, estoy muy agradecida por tu participación. Me gustaría que nos contaras cómo podemos seguir en contacto con tus actividades, contigo. Uh-huh. Está la plataforma del curso que es www.autoconocimientoyescritura.com, o sea, con un punto, sí. Bueno, ahí supongo que estará Sí, algún, lo vamos a algún compartir link, ¿sí? a Y través de la página. sí, ahí está la plataforma del curso y está esta versión como resumida del curso que mi interés es que como que uno pueda jugar con eso. En este minuto también lo estoy reactualizando para que cada vez sea más como rápido, más didáctico, más fácil como de entrar en el tema. Ese es un espacio y el otro espacio es tumapavital.com y ahí también pueden haber, ahí hay varias de las reflexiones que vemos en el curso y en otras instancias. Esos son como los principales plataformas desde donde me muevo. Bueno, muchas gracias, Francisca. Quizá te gustaría dejarnos una reflexión final. Que creo que es el tener una de las cosas bonitas de esta mirada es como abrirnos a la posibilidad del juego, del descubrimiento, de la pasión incluso, de todas cosas que son muy como niñas, muy inocentes, eh, pero que como que van abriendo cualidades y eso es algo que podemos hacer en todas las instancias de la vida. Y que nos pueden traer mucho goce y mucha felicidad. Entonces creo que independientemente si lo aplicamos en la escritura o en cualquiera de los ámbitos de la vida, es la mirada del buscar, del buscarse, ya es súper importante y es una buena forma para transitar la vida que estamos viviendo.